Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un gusto estar aquí nuevamente en la semana virtual de UNIPE. Como ustedes saben, la UNIPE organiza desde hace ya un tiempito estas semanas virtuales que juntan una pluralidad de temas y de voces, de pertenencias institucionales y colectivos alrededor de básicamente el debate educativo. Eh, en este caso en particular, y desde la maestría en políticas públicas en educación, organizamos esta mesa, que es una mesa sobre políticas públicas educativas, el tema que nosotros abordamos en la UNIPE, que se centraliza en géneros, emociones y medios audiovisuales. Hago una pequeña introducción para pasarle la palabra a nuestras invitadas, que son las que nos van a hablar de estos tres temas. Solo decir, bueno, que la agenda de las políticas educativas es una agenda que es histórica, que es contingente, que va cambiando con el tiempo, con las políticas, eh, y hasta aquellos principios que consideramos constitutivos, indiscutibles, del sistema educativo se alteran con el tiempo. ¿Qué era el derecho a la educación cuando se funda el sistema educativo en la Argentina, cuando se sanciona la 1420, y qué es el derecho a la educación hoy cuando hablamos del derecho a la educación superior, por ejemplo? Bueno, en ese sentido, lo que quiero marcar es eh, hasta aquellos principios que parecían indiscutibles, todos ellos son históricos, todos ellos forman parte de un tiempo, y en ese sentido a nosotros nos interesaba muy particularmente, nos interesa muy particularmente trabajar algunos temas que están muy en la agenda de este siglo XXI sensible, digamos, acelerado, veloz, y que si algo le faltaba fue la pandemia para acelerarlo. Eh, por supuesto, cuando decimos esto, no estamos ignorando que siempre es sobre las huellas, las trayectorias, las marcas que dejaron los tiempos anteriores, es en diálogo con esos tiempos que se construye también la agenda vigente. Leía ayer, desde ayer, una entrevista a García Linera, donde él caracterizaba el progresismo del posneoliberalismo en América Latina, en la primera década y media del siglo XXI, y también hablaba de un neoconservadurismo que renace, ¿no? Y en ese neoconservadurismo creo que se inscriben algunos de los temas también que vamos a tratar hoy. Lo que quiero decir es, no se trata todo de novedad, no se trata de movimientos lineales, muy por el contrario, eh, se trata de disputas, y en ese sentido creo que los tres temas sobre los cuales vamos a hablar hoy eh, aportan a pensar esta cuestión. Invitamos a tres colegas, a Lucía Caride, a Jessica Báez, a Cecilia Flashland, para conversar justamente sobre políticas públicas y estos temas emergentes en la agenda. Las presento muy brevemente y después le doy la palabra a cada una de ellas para que nos quede después un tiempo de conversación. Les voy a pedir a quienes participan que, por un lado, si pueden, se presenten en el chat, pero que además cualquier duda, consulta, discusión, conversación que quieran establecer, la vayan registrando en el chat, así después la recuperamos para la conversación de cierre. Bueno, Jessica es una especialista en pedagogía feminista y estudios de género. La presentó Jessica, pero la primera es Lucía, en la presentación hoy. Es una especialista en pedagogía feminista y estudios de género, es doctora en educación,
es profesora de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la UNIPE y también en la UNTREF. Es investigadora del CONICET y forma parte de un colectivo muy interesante que se llama Mariposas Mirabal. Lucía Caride es máster en educación y es también máster en antropología social. Está culminando casi su doctorado. Es docente también de grado y posgrado de la UBA, de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Quilmes. Y se dedica ahora a la investigación en pedagogías de las emociones. Ceci Flashan es licenciada en comunicación, actualmente dirige el canal Encuentro, fue responsable de los contenidos de los canales públicos Encuentro y Paca Paca, fue parte, y ahí la conocí, del equipo de Educación y Memoria, y es también docente de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales. Cada una de ellas tiene distintas publicaciones sobre estos temas, así que no solo las pueden escuchar hoy, sino que también las pueden rastrear en sus textos. Eh, si te parece, Lu, empezamos. Cada una va a hablar entre 15 y 20 minutos para que después nos queden otros 20 para la conversación, debate, etc. Empezamos por Lu. Bueno, dale. Si se escucha bien, buenas tardes. Perfecto. Bárbaro, genial. Bueno, muchas gracias a la UNIPE por la invitación y especialmente vos, Alejandra, que pensaste que podía tener algo acá interesante para compartir, y a mis compañeras de mesa, no sé, ¿no? De Zoom, de cuadraditos, Jessica y Cecilia, y a todos los que se han sumado a participar de este espacio para pensar con otros. Y un poco esta introducción que vos hacías, Alejandra, de algunas problemáticas actuales, contemporáneas, del campo de la política educativa. En este caso me toca hablar de algunas cosas que vengo trabajando vinculadas con la educación emocional. Así que bueno, como el tiempo es tirano, me pongo acá el reloj y bueno, arranco. De algún modo en este rato quería compartir algunas reflexiones y sobre todo algunas preguntas para pensar juntos cuestiones vinculadas con lo que ha dado en llamarse o circula bajo el nombre de educación emocional, ¿no? Se viene, decías vos, Alejandra, un poco más temprano, hablando bastante sobre la educación emocional, entre otros temas. Bueno, de qué se trata y qué podemos abrir, ¿no? Como problematización de esto que circula, que es un campo muy heterogéneo, complejo, dislocado en términos de esta pregunta o esta invitación para pensar también el campo de las políticas educativas y las políticas públicas en clave territorial. Muy brevemente, y acá recuperando algunos trabajos de Ana Abramovsky, la educación emocional es una perspectiva, es una manera muy específica de pensar teórica, política, ideológica, pedagógicamente, ¿sí? El lugar de las emociones y de los afectos en el campo educativo, y que recupera una noción que circuló mucho en los años 90 de la mano de Daniel Goleman, que es la noción de inteligencia emocional en el marco de lo que en ese momento se trabajó como inteligencias múltiples, ¿sí? Particularmente la educación emocional especifica, ¿sí? un modo de pensar el conocimiento, los aprendizajes, las maneras de estar en el mundo, en un conjunto de pilares que reconoce como el conocimiento de uno mismo, las posibilidades de la autorregulación emocional, la motivación. Hay también una preocupación por el aprovechamiento productivo de esas emociones y de esos afectos en relación al aprendizaje. Hay perspectivas que ligan, y ahora vamos a ver esto, con cierta idea de la mejora de la calidad educativa y de la mejora de los aprendizajes en base al desarrollo de la empatía, al desarrollo de algunas habilidades interpersonales y de mejoras y de los modos propios de estar en la escuela.
por supuesto, digo, hago esta introducción, pero lo que aquí también voy a plantear no es solo un recorrido personal, hago esta introducción desde la lectura de Ana Abramowski, porque bueno, uno trabaja, me parece que es el mejor modo siempre, con otros que vienen a uno en forma de lectura, de textos, de videos. Hablábamos con Cecilia antes algunas cuestiones que tienen que ver con el 8M la próxima semana. Digo, hay unos, me parece ahí una interlocución con colegas del campo en clave de investigación. Por ahí la vería a Miriam conectada, Miriam Felfeber. Digo, lo que aquí yo reconstruyo en relación a la educación emocional también tiene que ver con esas interlocuciones con otros y con otras, en clave de colegas que forman parte de equipos técnicos en distintas áreas nacionales y jurisdiccionales, del propio trabajo de investigación en las universidades, en espacios vinculados con la formación docente. Entonces, digo, aquí me parecía importante en estos minutos cortitos que tenemos tratar de abrir un poco ese panorama, siendo lo más justa con esas tradiciones y esas maneras en las que se viene también problematizando algo del campo de la educación emocional, que es justo decir, no es un invento local, es decir, vamos a verlo aquí para el caso de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires en particular, pero que en tanto perspectiva, como decía antes, se estructura o se inscribe. Yo tengo ruido, pero no sé si soy yo o estamos bien. Ah, ok. Eh, de las prácticas de cuidado. Ahí está, perdón, estaba escuchando como un ruido. Decía, la educación emocional también no es un invento local, sino que se inscribe en lineamientos internacionales provenientes de distintos organismos como el Banco Mundial, la OCDE. De hecho, en el último, el G20 del 2018, se llegó a decir que sin desarrollo de educación emocional o que sin formación en habilidades socioemocionales no habría educación posible o al menos deseable. Sobre esto de lo que tanto se habla, sobre esto que de hecho hoy forma parte de la legislación en 3 provincias de nuestro país, Misiones, Corrientes y Jujuy tienen leyes propias específicas que hacen a la educación emocional un contenido o, depende del caso, una perspectiva que debería transversalmente atravesar el campo de las políticas educativas. Y que también, valga decir, no es una cuestión exclusivamente escolar, la educación emocional en tanto conjunto de maneras de pensar el sujeto, también interpelan cuestiones que tienen que ver con los cuidados, cuestiones que tienen que ver con la crianza, cuestiones que tienen que ver con digamos, nuestra vida en la época, ¿no? Ahora bien, esta perspectiva penetra principalmente en el campo político educativo, y no podríamos pensarla, creo, por fuera de dinámicas, ¿no?, más amplias, vinculadas con proyectos políticos en disputa y en donde distintas áreas de gobierno fueron, en el transcurso de los últimos años, con mucha más fuerza durante la gestión de Cambiemos, a partir del 2015, participando, ¿sí?, de distintos convenios, acuerdos y proyectos que distintas áreas gubernamentales, nacionales y jurisdiccionales celebraron con fundaciones y con ONGs vinculadas con el mundo empresarial, y otras que, digo, no solo se fundan, digamos, en su adhesión a la perspectiva de la educación emocional, sino que tal vez la preexistían, pero que de algún modo se suman, ¿sí?, como una línea de trabajo, o la suman como una línea de trabajo propia conforme se va expandiendo. Entonces, este entramado de actores que desde fundaciones, desde organismos no gubernamentales y desde corporaciones difunden esta perspectiva de modo capilar, también va orientando, decía, muchas líneas de política educativa en distintas provincias de nuestro país. En ese sentido me interesaba también pensar qué diagnósticos se construyen sobre lo educativo, sobre la escuela, sobre la propia política pública, sobre el lugar del Estado, cuando empiezan a participar más activamente este tipo de fundaciones, y va de alguna manera ganando adhesión este modo de pensar lo educativo.
pensaba dos cuestiones, sobre todo tal vez atender en el marco de poder recorrer estos diagnósticos que reactualizan cierta idea de la crisis de la educación. Los trabajos de Ana Abramowski lo trabajan, lo recorren especialmente, ¿no? De que la escuela se ha olvidado de la formación de la emoción y de los afectos, la escuela se ha centrado en la razón, forma el cerebro, dicen algunos de esos textos. Plantean también políticas u orientaciones de política con modos específicos de la atención de las desigualdades, que contribuyen a un nuevo, o a la consolidación de un nuevo conformismo social, porque se trata en general de perspectivas y de lineamientos que no se pronuncian sobre las condiciones sociales de producción de las desigualdades, sino que a esos, podríamos decir, ese campo de problemas políticos, sociales, ambientales, económicos, se alojan, se reducen a problemas de manejo de las emociones de los sujetos, y que desplazan, como una segunda cuestión a señalar, las orientaciones de esta política desplazan, decía, también ciertos contenidos, o bien redefinen perspectivas para la enseñanza de algunos de ellos. Jessica, después vas a trabajar, o iba a hablar sobre ESI, bueno, tal vez sea una de las relecturas desde la educación emocional que se viene trabajando especialmente desde muchos colectivos que vienen siguiendo, ¿no? Qué modos de leer la ESI se movilizan desde la perspectiva de la educación emocional. Particularmente para pensar, me parece, el campo de la política educativa en nuestro país y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, creo que hay dos ámbitos donde esto resuena especialmente, o podría resultar de especial interés por la escala, ¿no?, que proponen. Por un lado, la educación emocional plasma en el ámbito legislativo, ¿sí? En nuestro país hay un conjunto ya desde hace varios años, de distintos proyectos que se fueron presentando y que algunos perdieron estado parlamentario y luego se renovó esa presentación, en general proyectos de ley movilizados por la Fundación de Educación Emocional, el trabajo de investigación que coordinó la CETERA, que trabaja sobre tendencias de privatización, ahí lo compartíamos especialmente, digo, pero el ámbito legislativo reconoce ahí, o podríamos rastrear sin mayor dificultad, proyectos que podríamos organizar como tres maneras, ¿no?, de intervenir o de orientar la política pública, o esta pretensión de hacerlo. Por un lado, proyectos que proponen la modificación de la Ley de Educación Nacional 26.206, porque proponen la inclusión de algunos artículos que incorporarían la educación emocional como parte de los contenidos a enseñar, o de habilidades socioemocionales, o bien crean un capítulo específico para esto, o bien reformulan algunos artículos existentes o del texto original de la Ley de Educación Nacional. Hay otros proyectos que convocan o invocan a la Ley de Educación Nacional como antecedente, pero se orientan a la sanción de una ley propia y específica sobre educación emocional. Y un tercer conjunto de proyectos que se orienta a la creación de programas nacionales que se orienten a partir de estas definiciones de la educación emocional como política pública. Un poco espejado, este proceso lo podemos ver a nivel de las jurisdicciones, y de hecho decía antes, Corrientes, Misiones y Jujuy son tres provincias que hasta el momento cuentan con una ley propia de educación emocional, y que si uno mira también ese proceso de sanción de leyes propias, plasma en procesos de institucionalización, ¿no?, de la educación emocional como una política o como un lineamiento de política en esos territorios. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, que tal vez era una jurisdicción que nos interesaba focalizar hoy, Ciudad de Buenos Aires no tiene hasta el momento una ley propia de educación emocional, ni siquiera tiene una ley educativa propia, aunque sí en los últimos años fue ganando la educación emocional un fuerte protagonismo en las orientaciones que esta jurisdicción le imprime a sus políticas educativas. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires ha oficiado de anfitriona, y lo sigue siendo, de muchos encuentros regionales e incluso internacionales que
en los cuales participan, ¿sí?, distintos organismos y autoridades educativas de países de la región, que tienen como preocupación poder definir, ¿sí?, cuáles serían las habilidades socioeducativas a formar, ¿sí?, para la sociedad del futuro, para este siglo XXI que vos decías, acelerado y veloz, Alejandra. Bueno, esta lectura de la época, esta lectura del siglo, se le imprime una pretensión de formación en un conjunto de habilidades socioemocionales que también sean plausibles de ser medidas cuantificadas. Y en esto ha avanzado también la jurisdicción en incluir en sus propias políticas de evaluación, ¿sí?, distintos ensayos y operativos, ¿sí?, vinculados con alguna suerte de diagnóstico, ¿sí?, de en qué estarían los estudiantes, ¿sí?, del sistema educativo porteño en relación al dominio de esas habilidades socioemocionales que se definen en estos ámbitos como prioritarias y en donde particularmente el BID tiene un lugar especial, ¿sí?, en esos encuentros. Así como las políticas de evaluación, las políticas de formación docente también constituyen un ámbito de muchísima circulación, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en otras jurisdicciones de nuestro país, tanto en lo que hace a los propios docentes, y lo que se les demanda en términos de su formación y maneras de pensar el trabajo, ¿no? También en términos de que puedan los docentes no solo enseñar el dominio de estas habilidades socioemocionales en sus estudiantes, sino ser ellos mismos sujetos de estas formas, ¿no?, de regulación de sus afectos, de sus pasiones, y así de alguna manera pensar también una reconfiguración muy sustantiva de la condición colectiva del trabajo. En ese sentido, una línea particularmente que la Ciudad de Buenos Aires viene desarrollando es todo lo que hace a la formación sobre la gestión del clima emocional en las escuelas, ¿no? Tal vez uno encuentra distintos documentos y distintas líneas de trabajo que en su momento llevó adelante la Escuela de Maestros, a través, bueno, de distintos dispositivos que tienen que ver con la construcción del clima emocional o de un clima escolar positivo, ¿no? Se lo denomina así, y que deriva también en una particular manera de pensar la convivencia, del estar juntos en las escuelas, que va especificando, ¿no?, esas orientaciones para los distintos niveles educativos. Luego hay otras líneas que tienen que ver con las políticas para la educación secundaria. Sabrán que la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante esto que se denominan las ACAP, que son las actividades de aproximación al mundo laboral, de la que participan obligatoriamente los estudiantes del último año de la educación secundaria, con todo el enorme debate que hay sobre la forma, incluso la legitimidad que asume ese espacio. Bueno, dentro de esas actividades que los estudiantes realizan, hay una serie de cursos, ¿sí?, que pueden cumplir con con parte de ese horario en sus escuelas y parte bajo modalidad virtual con tutores, que se denomina formación de habilidades para el futuro. Dentro de esas habilidades para el futuro hay un bloque que se llama habilidades para la empleabilidad, y esta noción de empleabilidad se reactualiza bajo la forma de formación en habilidades socioemocionales o habilidades blandas en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy ahí con el tiempo, digo, tal vez es como un recorrido descriptivo, pero que me interesaba tal vez focalizar en todo esto que se expande en torno a la educación emocional, poder pensar algunas dimensiones desde el campo de estudio de la política educacional, que es un modo específico también de mirar estos procesos. Podríamos también pensarlo desde el campo de la comunicación, desde el campo de la sociología, y de la pedagogía, por supuesto, y todas las intersecciones posibles en las que nos involucramos, pero me pareció interesante poder advertir cómo la educación emocional, en tanto marco heterogéneo de perspectivas, sí tiene en común lo que algunos autores han dado en llamar la emocionalización de lo social. Sí moviliza un modo de leer lo educativo, moviliza un modo de pensar la época en donde
a problemas, podríamos decir, políticos educativos complejos, bueno, soluciones instrumentales, que tenía que ver con estos pilares que nombraba inicialmente, la autorregulación, la empatía y, bueno, las distintas maneras en las que las habilidades socioemocionales se definen, ¿no?, en distintos países y en distintos documentos. De algún modo, ciertas consecuencias que esto se empieza a advertir a nivel jurisdiccional es la estandarización, ¿no?, de las prácticas en términos de cómo esta traducción instrumental de qué hacer ante ciertos problemas que son muy complejos, parecería ¿sí? que moviliza ¿sí? modos de pensar la escuela homogeneizadores ¿sí? y estandarizados. Ahí también tal vez después lo podemos dejar para las preguntas y para el intercambio, ¿no? De, bueno, cuáles son tal vez distintos modos en donde, por un lado, si bien esta perspectiva penetra capilarmente en la vida escolar y en los lineamientos de las políticas públicas en muchas jurisdicciones, también se articulan en torno a ellas otras tantas lecturas que las redefinen, las resisten, las desplazan ¿sí? del centro, o reducen ¿sí? la fuerza con la que aparecen, no solo en la escuela, sino en la vida cotidiana, ¿no? Si uno pasa por algunas librerías y ve rápidamente los estantes, verá que hay algo de la literatura infantil, de los libros vinculados con la crianza, de los modos de pensar lo político, también en donde la cuestión de las emociones, incluso las maneras en las que se leen. Ayer tuvimos la apertura de sesiones, bueno, los gestos y qué definirían estos gestos, los lenguajes corporales de quienes hablan y demás. Hay un modo de pensar lo político, hay un modo de pensar lo social que esto moviliza, que es muy complejo, y en todo caso aquí lo que me interesaba era poder reconocer algunas dimensiones que nos podrían ayudar a ese análisis y a también pensar junto con esto maneras de sí, releerlo en otra clave, ¿no? En otra clave que restituya lo colectivo, que restituya al sujeto en su época y que no lo deje solo regulando sus emociones como manera de pensar la construcción de lo social. Así que bueno, creo que estoy ahí de tiempo, Ale, quedó un montón, pero después lo dejamos para la charla, que seguro será la parte más... ahí está. Bueno, gracias Lu, me parece que fue muy claro y muy provocador también para pensar. Le paso la palabra a Jessy, perdón, Lu, y 20 minutos exactos. Así que, Jessica, espero que sigas en la línea de tu compañera. Espero seguir la tradición de los claro. 20 que me dejó acá la compañera. En principio, agradecer la invitación a entrar en diálogo en este encuentro, diálogo que me hizo repensar varias cuestiones desde que Alejandra muy generosamente me invitaba. Y cuestión que también me gustaría señalar que lo que voy a compartir acá, en buena medida, o por decir en toda su medida, es resultado de este equipo Mariposas Mirabal, que coordina Graciela Morgade, en el que está Paula Fainson, Susana Satra, bueno, nombro 2 o 3 personas, es un colectivo mucho más amplio, estoy siendo injusta con muchas de mis colegas, con todas las colegas que son parte de este colectivo, que está arraigado en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero en el que participamos compañeras, compañeros que tenemos dobles, triples inscripciones institucionales, cuádruples inscripciones institucionales, como en mi caso, que también soy parte de equipos docentes de la UNIPE. Y me interesa situar esta cuestión de que lo que voy a compartir viene de ahí, porque tiene que ver con un proyecto de investigación que se viene llevando ya hace varios
varios años. Al menos en el campo de la educación sexual, venimos trabajando específicamente desde el 2004, antes de la ley inclusive, donde venimos también haciendo tareas de docencia, y donde también pensamos esa docencia como espacios de investigación de experiencia docente. Entonces allí también tenemos otra cuestión que es interesante y sobre la cual voy a traer algunas pequeñas escenas, no muchas porque quiero respetar esos 20 minutos. Y también tenemos una clara intención de abordaje desde la extensión, ¿no? Y esto también es volver a pensar cómo se piensa la investigación, la extensión y la docencia de los espacios universitarios. Y esto también me parece interesante como subtema, ¿no?, dentro de este panel, que estamos en la semana de la UNIPE, pensando en la universidad, en la producción de ese conocimiento y el para qué de la producción de ese conocimiento. Me parece que un poco la semana de la UNIPE tiene que ver con esa cuestión. Cuando Alejandra me invitaba a este panel, ella me decía, bueno, de las políticas públicas educativas y género, y me pareció re interesante que haya comenzado con esa oración, porque hablar de la política de educación sexual integral nos da, visto en el tiempo, ¿no?, visto en una trama histórica, en una línea histórica más extensa, la política de ESI ha sido una de las políticas más exitosas para poder pensar el género en las políticas educativas, ¿no? Que es una arista que nunca la había pensado desde ese lugar, ¿no? Poder pensar, bueno, ¿qué políticas de género han sido exitosas? La ESI ha sido una política dentro del campo educativo muy exitosa. Ahora bien, esta política pública, que es potente, y en buena medida su potencia tiene que ver con una apuesta que desde su sanción, si podemos poner como punto de inicio ese 2006, nos da cuenta de una apuesta por la ampliación de lo que entendemos por justicia de género, es decir, lo que podríamos traducir como, bueno, una política pública que se propone acompañar y potenciar la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. Y en ese punto es muy exitosa. Ahora bien, el proceso de implementación es arduo, complejo, con escenarios muy heterogéneos, y enseguida notamos que es una política que en su implementación nos va mostrando grandes espacios de desigualdad, ¿no?, grandes territorios de desigualdad. Porque, y hay algo que me parece ahí que dejo para que discutamos, ¿no?, si es necesario una ESI común o si puede haber ESIs diferentes a través, esparcidas a nivel territorial, pero lo que vemos que no es que hay ESIs diferentes, sino que hay profundas desigualdades. Me parece que ahí hay una cuestión interesante para pensar, pero no me quiero distraer con eso para poder pensar un poco este proceso de implementación a nivel federal. En primer lugar, me gustaría detenerme en una serie de giros que trae esta política pública que nos permiten poner la lupa y entender la profundidad de esas desigualdades, ¿no?, en dónde radican la profundidad de esas desigualdades. Una segunda cuestión en esta implementación, que lo retomo ahí con los giros, pero que quería hacer como una puntualización específica, es la cantidad de actores que han participado desde el 2006 hasta aquí, desde antes del 2006 hasta aquí, para que esta política sea exitosa, ¿no? En buena medida, y quiero mirar como el vaso lleno, para que después veamos el vaso medio vacío. En buena medida esta política ha sido exitosa porque ha logrado tener el compromiso de movimientos como el feminismo, ¿no? El feminismo en sus distintos colectivos, y en particular los movimientos feministas en alianza con los movimientos docentes en los espacios sindicales, ¿no?, y estoy hablando de esas secretarías de género, esas secretarías de la mujer hace años, fueron quienes
sostuvieron al menos en 3 hitos que han sido muy importantes para hablar de esta política pública, cómo se sostuvo en el tiempo. La primera, que permitió la sanción, ¿no? Acompañaron los proyectos, acompañaron esa discusión a nivel, cuando estaban en las cámaras discutiéndose, y ese compromiso logró acompañar y producir la sanción. La segunda cuestión es que logramos ver así con bastante visibilidad, es en torno del 2015 con el movimiento Ni Una Menos. El movimiento Ni Una Menos, que nace al calor de las calles, logró ingresar dentro de la agenda política de la ESI, dentro del programa. Y de hecho, trabajando e investigando con los equipos de los programas nacionales, tanto el programa nacional como los programas provinciales, quienes estaban a cargo en ese momento muchas veces dicen que en 2015 la ESI se hizo feminista, ¿no? La ESI logró encontrar otros sentidos que se venían desplegando, pero logró tener un lugar legitimado donde poder ser enunciados. Y el tercer lugar donde veo que estas alianzas feministas docentes han sido muy exitosas es durante el macrismo. Durante el macrismo, cuando estas políticas estuvieron en el vilo, ¿no?, de desaparecer, donde hubo fuertes restricciones económicas, fueron estos movimientos quienes armaron frentes, quienes pedían ejecución de presupuesto, ¿no? Lograron acompañar a esos programas para que no bajen, ¿no? No lograron que se expandan, pero sí lograron que no se caigan, ¿no? Y eso, voy a permitir usar una expresión más, es un montón, ¿no? Una expresión así de mis estudiantes. Eso es un montón cuando miramos esta política a largo plazo y cuando miramos esta política en su aspecto de vaso lleno. En ese horizonte también hay que decir que esta ley, ¿no?, que logró traducirse en programa y que logró traducirse en política pública, es decir, que no quedó allí estancada, esta ley logró ir entramándose con otras normativas, ¿no? Y esas normativas, a su vez, se asentaron sobre esta ley. Y esa trama fue muy sinérgica. ¿Por qué? Porque salió el matrimonio igualitario y enseguida hubo organizaciones, colectivos que fueron, golpearon la puerta del Programa Nacional y dijeron, bueno, ahora está el matrimonio igualitario, ¿qué vamos a hacer con esto? Los programas jurisdiccionales, provinciales, dieron respuesta diferente, diversificada, pero tuvieron que empezar a ensayar respuestas sobre esto. Salió la ley de identidad de género y pasó lo mismo. Salió la ley Micaela, la violencia de género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Todas esas leyes armaron una trama que complejizaron la ESI, pero a su vez la ESI permitió que también estuvieran presentes esas leyes, ¿no? Fue un buen caldo de cultivo para que esas leyes estén. Creo que hoy también la ESI está problematizando y viene problematizando bastante que todas las políticas educativas tienen que tener perspectiva de género, ¿no? La ESI también se convierte en una oportunidad para pensar que todas las políticas educativas tienen que tener perspectiva de género, cuestión que también va sucediendo, ¿no? No al ritmo al que yo como militante me gustaría, pero sí a un ritmo que es interesante, sostenido, que en el tiempo va logrando sus frutos. Ahora bien, vamos a mirar el vaso no tan lleno, la parte del vaso medio vacío. Es un escenario complejo a nivel federal. A nosotras en el equipo nos gusta pensar la ESI como una ESI que rompe, que disputa 3 sentidos, un sentido político, un sentido epistemológico y en un sentido pedagógico. Me voy a detener muy rápidamente sobre estos 3. Por suerte, Lucía avanzó en unas cuestiones que me vienen muy de la mano. En términos políticos, esta ley es
un tirar y dar de nuevo y decir quiénes tienen la voz autorizada para hablar de sexualidad, cambia de manera brutal, y voy a usar esta palabra en particular, pasar de pensar niños, niñas, niñas como sujetos de derecho a sujeto tutelado, pasa el Estado de ser paternalista a ser garante de un derecho. El cuerpo docente pasa a ser la voz autorizada, ¿no? La ley dice son les docentes quienes tienen que dar esto en la escuela de manera obligatoria. Sin embargo, hasta la propia ley, en su artículo 5, vemos las dificultades para poder terminar de cerrar este acuerdo, ¿no? En la medida que se deja plasmado en ese capítulo, en ese artículo 5, que las iglesias, que las escuelas confesionales podrán adaptar a su ideario institucional en las propuestas. También es cierto que con el correr de los años, ese artículo 5 fue cambiando en su interpretación, ¿no? No es lo mismo pensar ese artículo 5 en el 2006, que en el 2015, que en el 2023. Hay mucha producción, hay muchas resoluciones en el medio que dan cuenta de cómo esas disputas se fueron trastocando, se fueron cristalizando, asentando, de manera tal que tenemos un panorama muy complejo. Y ese panorama es tan complejo que al día de hoy también hay que poder pensar, y quería traer como este caso en particular, más allá que hay muchas aristas para pensar dentro de lo político, de la pluralización de las iglesias, ¿no? En el 2006, cuando se discutía, se estaba discutiendo principalmente con los sectores ortodoxos de la Iglesia Católica, ¿no? Ese era el sujeto con el cual se estaba discutiendo. Hoy en día, cuando pensamos en las iglesias, los sujetos con los que estamos discutiendo y que están disputando sentidos en torno a la educación sexual, no es solamente la Iglesia Católica, ¿no? Lo que estamos viendo son otras iglesias en sectores ortodoxos que vienen a disputar el sentido. Y por ejemplo, en Chaco, en el 2021, se firmó la resolución 967, el decreto 2633, que son decretos donde claramente se ve el lobby evangelista, ¿no? ¿Y qué lograron poner dentro de esas resoluciones? Un fuerte acento de la ESI como contenido científico, y acá es muy interesante cómo se utiliza la expresión de científico, ¿no? Es la evidencia científica, pero la evidencia científica termina siendo la evidencia de Dios, ¿no? Algo que nos cuesta unir, pero que están unidos, y donde hay una fuerte apuesta a los valores sociales fundamentales, ¿no? Esas resoluciones ponen el foco ahí. Al mismo tiempo que se firmaban estas resoluciones en la provincia, el programa provincial de Chaco dictaba una serie de capacitaciones para sus docentes frente a la preocupación que le daba esta situación. Y por ejemplo, en unas capacitaciones que estaba destinado a equipos de supervisión y dirección, daban cuenta de cómo capilarmente estos sectores evangelistas lograban construir discursos nuevos, renovados en torno a la sexualidad, pero en los que se seguía insistiendo en la restricción de derechos, ¿no? No me voy a ahondar más porque ya estoy viendo que tengo ahí unos pocos minutos para seguir, pero por ejemplo pueden entrar a la página de Placeres Perfectos, que es una de las ONG, que es bien interesante porque recupera la noción de placer, ¿no? Y uno diría, bueno, es una educación sexual que va por el placer. Cuando entramos, lo que vemos es, por ejemplo, que parten de que el género es una construcción, pero que lo que tiene que hacer la escuela es construirlo bien, ¿no? La construcción correcta de ese género. Si nació niña, la escuela tiene que enfatizar que es una niña, ¿no? Y esto es lo que se empieza a ver como una cuestión que es importante de tener en cuenta, ¿no? Ese pacto que se plasmó en el 2006 es un pacto que va cambiando, que se va modificando, donde las disputas locales articulan nuevos sujetos que vienen a disputar y a dar sentido
tanto a nivel normativo, porque lograron estar en la resolución, pero también de manera capilar, ¿no? Entonces van en lo macro y en lo micro, ¿no? Entonces la disputa política de ese giro político no es solo en una cámara, sino también en la escuela, ¿no? En el espacio del aula. En el giro epistemológico hay algo que trae la ESI, que es absolutamente, genera una ruptura, que es pensar la integralidad de la sexualidad en el campo educativo, ¿no? Y entonces ahí lo que vemos es la integralidad, pero también la integralidad entendida desde un enfoque de derechos y de género, ¿no? Entonces, no solo se trata de que sean más dimensiones, ¿no? Que no solo es lo biológico, sino otras dimensiones, sino también cómo están construidas, ¿no? La epistemología de esas dimensiones, ¿no? No solo se trata de sumar dimensiones, sino también de tener una mirada crítica respecto a la construcción de conocimiento que se ponen en juego en esas dimensiones. En ese punto, la noción de sexualidad que se fue construyendo en estos años es una noción de sexualidad integral que viene a disputar la normalización excluyente que el sistema educativo, vamos a decir, naturalmente, tiene en su andar. ¿A qué me refiero? ¿No? Que toda educación es sexual y que cuando no intervenimos sobre esa educación sexual, por lo general los patrones que se ponen en juego son patrones que excluyen, que discriminan, que llenos de mandatos para varones y para mujeres, que no permiten otras identidades. Y en ese punto es bien interesante lo que comentaba Lucía, que era lo que iba a traer, así que me ahorró y me está dejando ahí 2 minutos para que pueda hacer el cierre perfecto, la educación emocional, ¿no? Como un discurso que en muchas provincias comenzamos a notar que viene a disputar la ESI. Ese enlace que hacía hace un ratito en Lucía es lo que notamos en distintas jurisdicciones. Y lo que también es interesante, que en las distintas investigaciones y en las distintas experiencias que fuimos llevando adelante por todo el país, no solo se trata de las jurisdicciones que tienen esta normativa, ¿no? Que es en las que nombraba Lucía, Jujuy, Corrientes y Misiones, sino que lo que vemos que es un discurso que cala en la cotidianeidad. Y esto centralmente lo puedo recuperar en mis intercambios con mis estudiantes docentes de la UNIPE, ¿no? Cuando charlábamos, bueno, cómo está el discurso emocional en tu jurisdicción, ¿no? Y que ellas señalaban, bueno, después de la pandemia, todas las herramientas que da la educación emocional me permiten trabajar con los chicos y las chicas. Me da herramientas para que estén más tranquilos, respiramos, y después de respirar podemos trabajar. Y es interesante por la eficiencia que tiene ese discurso, ¿no? Es interesante poder pensar por qué otros discursos no tienen esa eficiencia, o qué tendríamos que estar disputando en torno a esa eficiencia. Y con esto ya cierro, ya cierro, porque son y 54. Lo que vamos notando en una mirada así federal es que hay núcleos que son resistentes, que tienen que ver con las culturas dominantes, hegemónicas, tradicionales, ¿no? A nivel federal vamos encontrando, en cada región hay un núcleo que tiene que ver con esa cultura tradicional. Y esto pasa en Ciudad de Buenos Aires, no estoy hablando del interior. En cada localidad encontramos que hay una cultura que es tradicional, histórica, que tiene... Pero también lo que encontramos es que hay nuevas formas de disputar, más del estilo de un camaleón, ¿no? Que se ayornan en algún sentido, pero que siguen trayendo una mirada antiderechos. Y en un contexto, ¿no?, donde las nuevas derechas y los discursos antiderechos ganan espacio, la heterogeneidad se termina traduciendo en desigualdad, ¿no? Y se ve muy bien con esta política pública. A mí me queda por pensar qué mecanismos son los necesarios para seguir articulando y disputando frente a una ESI que a su vez se amplía, pero que en el ejercicio de esa ampliación se generan nuevas disputas. Y entonces, ¿qué alianzas estratégicas
deberíamos llevar adelante para sostener el vaso lleno de la ESI. Y no dejo de pensar, ¿no?, que la ESI en distintos momentos históricos y en distintas escenas, los mejores resultados se obtuvieron con apuestas colectivas, ¿no? Y entonces me parece que ahí hay una enseñanza para seguir recuperando y profundizando, y me callo así, ya termino. Muchas gracias. Bueno, gracias, Jessica. La verdad que muy interesante cómo se va hilando, y también pensaba, viendo que tenemos varios colegas que han sido, son maestrandos, cómo se visualiza la cuestión de la trayectoria de una política, ¿no? Respecto de investigaciones que a lo mejor pensaban más en la implementación, que no podían trabajar en las distintas escalas, y en esa trama en la que insistieron tanto Lucía como Jessica, en las cuales las políticas se ponen en acto. Ahora vamos a escuchar a Cecilia Flasland, la directora de Canal Encuentro. Quiero decir algo que comentábamos al inicio. La política de medios audiovisuales no ha sido, desde nuestra perspectiva, objeto suficiente de investigación. Creo que buena parte de lo que Jessica y Lucía compartieron con nosotras, con nosotros, con nosotras, tiene que ver con la investigación alrededor de estos temas. Muy particularmente, por supuesto, en el caso de la ESI y los estudios de género, desde Mariposa Mirabal y tantos otros ámbitos de investigación. Lo digo porque me hizo pensar mucho en las tesis que nosotros queremos estimular desde las políticas, desde la maestría en políticas públicas en educación. Y el tema de los medios audiovisuales, el tema de las iniciativas políticas al respecto, sus complejidades, tensiones, lo que venimos conversando, nos parece un tema muy relevante. Por eso invitar a la invitación a Cecilia, que ha seguido desde sus inicios la creación de los medios audiovisuales del Ministerio de Educación de la Nación, y bueno, hoy dirige nada más nada menos Canal Encuentro. Gracias, Ceci, por estar acá. Bueno, muchas gracias, Ale, muchas gracias a todos los compañeros por la convocatoria. Esto, retomando lo que dice Ale, después digo lo que había armado, si les interesa. Yo recibo muchas tesis educativas o en general de comunicación sobre el uso de los canales. Justo ayer leí la de Marisa Mazzone, tiene un capítulo sobre los materiales educativos históricos y su uso que hacen los profes en el aula. Pero digo, por si les interesa, me interesa sobre todo a mí ir armando como una base de datos con esos materiales, porque a nosotros nos sirve mucho para repensar las producciones, ¿no? Así que después, si querés, Ale, te lo paso, porque no hay mucho, es cierto, pero algo hay, así que se los puedo compartir. En general son de las carreras de comunicación y de cine los que yo más leo, más que de las carreras pedagógicas, así que es interesante esto que mencionaba Ale, pero bueno, por si les interesa, se los comparto. Sí, Yo, sí, lo queremos. Había pensado como 3 cuestiones para compartir con ustedes, lo voy a hacer también tal vez un poco más breve para que podamos dialogar, no extenderme tanto. En principio quería contar algo vinculado a la historia y a las etapas de Canal Encuentro. Después había pensado una pregunta que era ¿en qué sentido Canal Encuentro se puede pensar como una política educativa? Y después quería contarles 2 ejemplos concretos de producciones donde se pone en diálogo, digamos, la producción audiovisual con lo pedagógico y lo educativo. Canal Encuentro nace, alguien lo recuerda bien porque ella era subsecretaria, con un artículo de la ley 26.206, que es el artículo 102. Me parece que es interesante pensar ese contexto, ¿sí? Un momento post-2001, donde se empieza a repensar que el Estado tiene que de nuevo tener un rol protagónico, o al menos ser un generador de sentido.
Sí, veníamos de una escena de descomposición estatal, en ese momento leíamos mucho a Leukovich, leíamos a muchos autores que nos hablaban de la liquidez, de lo que se estaba desarticulando, de ese vacío de sentido, de ese posfordismo. O sea, en ese momento, de todas maneras, apostamos al kirchnerismo. El kirchnerismo hizo esta ley de educación nacional, y un artículo dice que efectivamente es necesario que la educación, además de ocurrir en el aula, ocurra a través de una pantalla. ¿Sí? Ese artículo 102 es un artículo que dice es necesario que el Ministerio de Educación tenga un canal educativo. Y dice para mí algo hermoso en relación a las audiencias, ¿no? Cuando uno dice, bueno, un medio público básicamente lo que hace es pensar a las audiencias como sujeto de derecho y no como mero consumidor, y ese artículo dice, ¿para quién está destinado este canal? Punto 1, para las escuelas argentinas. Punto 2, para sus docentes. Punto 3, para todas aquellas personas que por algún motivo hayan interrumpido su trayectoria educativa. Y punto 4, para las audiencias en general. Sí, para mí es hermosa esa enumeración en el sentido en que en la creación de este canal educativo hay efectivamente una misión educativa, una misión pedagógica muy clara en términos de cómo se define la audiencia. Obviamente, eso fue un impulso, digamos, que tenía algo de arrojado, como la época misma, ¿no? Había como, o sea, nos había llevado el 2001, me parece, con una suerte de grado cero, que podía ir hacia la destrucción del país o a pensar que todo era posible. Por suerte el kirchnerismo me parece que tuvo el impulso de que todo era posible, y se pudo construir un canal educativo, que es pionero en América Latina, sigue siendo un faro para América Latina, aunque hay muchos otros canales educativos. Hay una red que se llama Red Tal, que reúne a todos los canales educativos de América Latina, que obviamente fueron muy golpeados después de la caída de los gobiernos populares, pero que de todas maneras siguen en pie. Y a la vez me parece interesante, en el origen de Canal Encuentro, que siempre cuando se habla de la televisión educativa existe una suerte de tipo ideal, que es la BBC, ¿no? Siempre, eso, ahí sí le pego un palo a los investigadores, que muchas veces cuando analizan Canal Encuentro es cuánto se parece o se distingue de la BBC. El problema ahí es, primero, que la BBC fue creada por la monarquía, justamente por una orden de la monarquía, ¿sí? Así está en la Carta Real que la crea, o sea, efectivamente responde a un tipo de gobierno que no es el nuestro, que es una sociedad democrática. Y por otro lado, por supuesto que cuando uno piensa en un canal público, el modo en que se lo analiza obliga a entender qué tipo de Estado hay en el país donde ese canal público existe. Y acá me parece algo interesante en el origen de Canal Encuentro, que cuando se dispone esta creación, Filmus le dice a Tristán Bauer, que era entonces la figura fundamental, que haga, junto con la Universidad de San Martín, una investigación para ver cómo funcionaban otras televisoras educativas del mundo. Ese estudio se hace, ¿sí? Cómo funcionan, cómo producen, cómo conciben las audiencias, cómo se financian. Y a partir de ese estudio se toma una decisión para Canal Encuentro, que es la siguiente, que es que las producciones del canal se hacen a partir de un sistema que se llama producción delegada. Esto quiere decir que el Estado no abandona la dirección política y pedagógica del canal, pero sí convoca para su producción a otros actores, que básicamente en la historia del canal fueron pymes audiovisuales, que la mayoría se crearon durante los años del kirchnerismo y crecieron a la luz del kirchnerismo y se fundieron en el macrismo, o universidades, ¿sí? Esos son como los dos grandes actores que producen casi todos los programas que ustedes han visto o conocen del canal. Y además las producciones internas propias que el canal también hace. Pero eso me parece interesante, sobre todo porque cuando circulan muchos discursos críticos de los medios públicos, se suele decir que responden a una iniciativa gubernamental y demás. Y en la forma misma de producción del canal, en esa decisión que hay, a mi entender, también hay algo de lectura de la época. Que es decir, queremos reposicionar al Estado, pero también sabemos que después de la caída del muro, y en nuestro caso del 2001, hay algo del Estado que ya no puede pensarse como era entonces, y ya no estamos frente al Estado moderno, estamos frente a otra forma del Estado. Entonces me parece que ahí también hubo algo de entender una clave de época en la forma misma de producción del canal. En la Argentina hay algunos antecedentes de televisión educativa. Algunos que han sido tomados siempre como en clave de humor, como Teleescuela Técnica o Dol Pregunta, así que tenían esa idea de la escuela como simplemente una especie de, donde una maestra ciruela imponía un saber, pero que de todas maneras también, digamos,
señalan que había en distintos momentos un interés en poner en diálogo a la televisión con la institución educativa, y después sí hay un intento que dura poco y que tal vez es más serio, que es en 1973, durante el gobierno de Cámpora, le encargan a Nicolás Casullo que cree un canal educativo. Eso se escribe el proyecto, se desarrolla muy poco, pero es el antecedente tal vez más fuerte de esta idea de que efectivamente era necesario un canal educativo. Me parece, lo primero que podemos señalar, un poco también en diálogo con lo que decían las compañeras y lo que dijo Ale, es que cuando se creó Canal Encuentro, ni siquiera existía Netflix. ¿Sí? O sea, esto que nosotros llamamos hoy capitalismo de plataformas, que nos ubica frente a un nuevo paisaje general, y sobre todo en una forma completamente inédita de cómo circula la producción audiovisual, y a niveles de concentración, donde la discusión nuestra sobre el Grupo Clarín parece una discusión de jardín de infantes, ¿sí? Entonces, hoy también el canal, digamos, se mueve en esta discusión de qué significa la producción de lo que nosotros llamamos soberanía audiovisual en estas condiciones de producción, ¿sí? Con formas de producción hiperconcentradas y este capitalismo de plataformas que nos lleva a una circulación globalizada de las producciones que también nos resultaban inimaginables en esta escala, ¿no? El canal este año está cumpliendo 16 años, y podríamos pensar que tiene su etapa de fundación y de auge durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y el canal sufre un revés muy importante durante el gobierno de Mauricio Macri, básicamente por lo siguiente. Primero, porque se los desvincula del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Sí? A través de un decreto se crea una empresa del Estado que se llama Contenidos Públicos, donde está Encuentro, Pacapaca y Deportv, que hace que los canales educativos pasen a depender de la Secretaría de Medios. Ese es un revés fundamental, digamos, porque la justificación de que existan canales educativos específicos que hagan un tipo de televisión educativa específica, se sostenía en que dependían del Ministerio de Educación. Entonces, eso, digamos, se desvinculó en ese momento. El otro revés muy importante que el macrismo, a mi entender, le da al canal, que ustedes saben que la ubicación del canal Encuentro, Pacapaca y Deportv, es en la ex-ESMA. ¿Sí? Cuando se consigue ese edificio para que los canales funcionen allí, eso que fue una sesión motorizada por los organismos de derechos humanos para poner, digamos, una empresa del Estado que no se dedicaba directamente a los derechos humanos, digamos, fue que efectivamente un porcentaje de la programación esté destinada a los derechos humanos. No solamente como memoria del pasado reciente, sino pensando en los derechos humanos como un campo de ampliación de derechos en permanente transformación. El macrismo también quiso sacar a los canales de la ex-ESMA, de hecho una parte fue trasladada a Tecnópolis, y el otro revés importante fue que abrió un sistema de retiros voluntarios y de despidos que redujo la planta en un 40%. Pacapaca, por ejemplo, cuando nosotros volvimos a tomar la gestión, había quedado con 5 trabajadores. Entonces, este es un poco como parte del recorrido, digamos, cuando nosotros asumimos la gestión en este nuevo gobierno actual, no se puede, lo único que no pudimos como modificar, que es un objetivo de gestión que no abandonamos, es que los canales vuelvan al ministerio. Lo que sí pudimos hacer fue que en el directorio de esta empresa del Estado sí se pusiera una silla para el Ministerio de Educación. Porque, digamos, un objetivo muy fuerte para nuestra gestión, la gerenta general de nuestros canales es Jessica Trito. Me gusta traer su nombre porque Jessica fue casi como una asesora de Tristán que empezó a trabajar en esto cuando tenía 23 años, y es la gerenta general de las 3 señales, ha hecho como un recorrido, digamos, impresionante a mi entender, en torno a formarse como un cuadro estatal que sabe de medios públicos educativos. O sea, Jessica tiene como ese objetivo, digamos, que los canales tienen sentido si están vinculados al sistema educativo. Porque además hay que decir que durante el macrismo, a nosotros nos gusta decir que hubo 2 instituciones modernas que defendieron a los canales: los gremios y la escuela. Sin los gremios y sin la escuela, creo que la existencia de los canales hubiera estado aún más en riesgo de lo que estuvo. Entonces, eso para dar como que, al menos un panorama de la historia de los canales, digamos, que como les digo, tiene esta etapa fundacional, la etapa de desguace, así llamamos a la etapa del macrismo, y esta refundación que nosotros hicimos, que bueno, que también estuvo muy, digamos, marcada por la pandemia, porque durante la suspensión de la escolaridad nosotros hicimos ese proyecto que fue Seguimos Educando, que fue un desafío enorme para las 3 señales, porque pasamos a ser de un canal que hace producciones delegadas a largo plazo a producir
6 horas de televisión por día, ¿sí? Y además, algo que le comentaba el otro día a un compañero docente que me hacía una entrevista, nosotros durante la pandemia recibimos pedidos de todas las televisoras de América Latina. ¿Sí? Entonces eso nos obligó de alguna manera a revisar toda la memoria audiovisual del canal. Y es realmente impresionante, porque dicen, che, un programa de química, Canal Encuentro tiene. Un programa de reglas ortográficas, Canal Encuentro tiene. ¿Sí? Entonces, en ese sentido también fue como una puesta a punto y una revisión de esa memoria audiovisual educativa enorme del canal. La segunda pregunta que quería compartir con ustedes, esta pregunta, bueno, ¿en qué sentido el canal para nosotros se define? Su sentido es efectivamente que sea educativo. En principio nosotros decimos que, capaz ustedes los educadores un poco se van a reír porque es una frase un poco exagerada, pero la decimos igual, nosotros decimos, el jefe de programación de Canal Encuentro son las escuelas argentinas, e incluso los NAP. Yo la miro a Alejandra Virgin que hizo sus famosos cuadernos para implementar los NAP. ¿Por qué? Porque nosotros, de alguna manera, cuando decidimos de qué vamos a hablar en el canal, de qué temas vamos a hablar, de qué, el presupuesto que tenemos, en qué lo vamos a utilizar, sobre qué temas van a ser las producciones. Siempre estamos en diálogo con el presente, pero también siempre estamos en diálogo con aquellos temas que los docentes nos piden, que sabemos que son necesarios, que incluso a veces son más difíciles para la enseñanza. Me refiero desde la ESI a álgebra, ¿sí? Entonces, en buena medida, la dimensión educativa del canal se conforma en que cuando se piensa el recorte de contenido, estamos pensando en los temas que la escuela decide que son enseñables. Por otro lado, siempre estamos pensando, bueno, ¿a quién le hablamos? Ya mencioné lo que decía la ley, y después para nosotros, digamos, los estudiantes y los docentes son como nuestros destinatarios como fundamentales. Me gustaba en esta investigación que les decía que había leído de Marisa Mazzone, que un profe de historia decía que Canal Encuentro había sido para él como un aliado, y que durante el macrismo le costó mucho hacer el duelo, pensando que ya no se iban a producir muchos contenidos históricos. Pero bueno, esperemos que el duelo haya terminado y que ahora volvamos a ser sus aliados. Otra cuestión que para mí es muy definitiva del canal, y que eso también es una marca que viene desde el principio, es que el punto de partida para cualquier producción de Canal Encuentro es la elaboración de un contenido. Si nosotros tenemos que hacer un programa, no sé, de química, bueno, llamamos a un especialista en química, o a un profe en química que conozcamos, o a un investigador de la universidad, y escribe un contenido. Son cuatro programas de 26 minutos, que es el formato que usamos ahora, entrega 35 páginas del contenido. Ese contenido, que a veces está escrito en un lenguaje casi les diría de divulgación, académico, es la base para la producción. Cuando hacemos una licitación pública, en la licitación pública está el contenido. Está el contenido y está el nombre del especialista. Entonces después, para la producción de los contenidos audiovisuales que ustedes ven, se empieza a armar un diálogo que es entre ese especialista que a veces viene de una inscripción académica, o también, en general son profesores, la casa productora que tiene una expertise en la producción audiovisual, y nosotros como canal. Eso no es una conversación ni fácil, ni amable, y siempre hay un montón de problemas, peleas y demás, pero yo diría que la calidad de encuentro se sostiene en ese diálogo. ¿Sí? En esa tensión que existe entre todas estas personas que tienen diferente procedencia. Para el contenidista tiene que estar cada coma en la pantalla. Para el realizador todo es prescindible porque lo que importa es el entretenimiento. Y nosotros intentando como hacer una mediación y armando una mesa para que esos lenguajes se puedan comunicar. Y eso me parece también algo muy novedoso del canal, porque también en ese sentido eso es una garantía de lo público, porque ese conocimiento que se produce en una universidad, en un instituto de formación docente o en la escuela misma, también participa en la construcción de los contenidos de los canales, ¿no? Y después diría que lo otro que para nosotros nos define como un proyecto educativo son las preguntas que nos hacemos cuando en la etapa, digamos, de revisión de los guiones, de los preeditados. O sea, antes de que el material salga al aire, las preguntas que se hacen las compañeras, lo digo en femenino porque el 80% de las trabajadoras de Encuentro son mujeres, las preguntas que se hacen son preguntas que son pedagógicas, que son preguntas políticas. Y diría que la última etapa también son preguntas muy, pero muy marcadas por las preocupaciones de género, de los feminismos y de las disidencias. Esta es una dimensión muy importante que el canal incorporó y que también lo obligó a revisar buena parte de su producción, ¿sí? En términos de temas, pero también en términos de que los entrevistados haya paridad entre los entrevistados,
Y también para que ustedes sepan, hoy cualquier persona que se presenta a una licitación pública de encuentro, si en la conformación de los equipos hay paridad de género, eso le da más puntaje. Eso también se puntúa a la hora de decidir a quién se le da, quién gana una licitación. Y por último, lo que para mí hace del canal un canal educativo es también la forma en que nosotros pensamos la circulación. Porque por un lado para nosotros está la pantalla, hoy diríamos que las pantallas son múltiples porque también están las redes, también tenemos nuestro canal en YouTube, también existe una plataforma que se llama Contar, que sería como la Netflix argentina, pero después para nosotros también es fundamental en la, digamos, en poder concretar el proyecto de encuentro es que, en que esos materiales lleguen al aula, ya sea porque hacemos capacitaciones docentes en el Infod, porque repartimos los pendrive, ahora empezamos a hacer de nuevo en la provincia de Buenos Aires y en principio en el Chaco, repartiendo pendrive con selección de programas que vienen acompañados de una guía del uso de esos programas, o sea que el modo en el que pensamos esa circulación también eso abona, digamos, a la idea del canal como un canal educativo. Y lo último que quería decir es contarles como algunos ejemplos, digamos, también pensando en lo que decía la compañera que habló de ESI, de cómo el vínculo con la sociedad civil, digamos, o con las militancias también va transformando la producción estatal. Les voy a contar dos ejemplos, uno de Paca Paca. Hace 2 años, el colectivo de Afro pide una reunión con Paca Paca, ¿sí? Y le preguntan a sus directoras Cielo Salviolo por qué Niña, la coequiper de Samba, no tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre Niña? ¿Por qué se llama Niña? En su momento, cuando se creó ese personaje, que el contenidista era Gabriel Di Meglio, él, al no ponerle nombre, lo que quiso mostrar es qué lugar había tenido eso que se llama el Bajo Pueblo en la Revolución de Mayo, ¿sí? Ese sambo, ese negro, esa negra, esas personas de lo que Di Meglio mismo llama el Bajo Pueblo en sus libros, todavía no tenían nombre porque no tenía condición ciudadana, no era un sujeto. Entonces, a ese personaje le puso Niña. Pero bueno, las discusiones de los feminismos, las discusiones también del reconocimiento de lo afro, dicen, no, ya está, no queremos que Niña no tenga nombre. Entonces se hizo un capítulo, que si no lo vieron se los recomiendo, donde se cuenta la historia de Niña y cómo ella se encuentra con su nombre. Ella, hija de esclavo, de un esclavo liberto que estaba peleando en Perú para conseguir su libertad en los ejércitos sanmartinianos, se había criado en una casa como esclava, había sido bautizada como Saturnina, y el modo en que su ama la había ido nombrando, había ido deformando ese nombre que originalmente era Saturnina y había quedado Nina, ¿sí? Niña. Entonces en el capítulo se cuenta esta historia. Y hay una escena para mí fundamental en el capítulo donde ella se saca el pañuelo, luce sus rulos afro, se saca la canasta de empanadas que tiene en la cabeza y se pone en la mochila. ¿Sí? De alguna manera, en esa escena de ese capítulo de Samba, está esta niña asumiendo su condición ciudadana gracias a la lucha de los feminismos y a las luchas de los afrodescendientes, ¿no? Entonces, eso me parece un ejemplo interesante en el sentido de un canal público que recibe una demanda, ¿sí? Y que con esa demanda construye una narrativa, construye de alguna manera una producción y a la vez historiza esa demanda, ¿sí? No es que no la historiza esa demanda. Entonces, ese ejemplo me parecía interesante. Digamos, en el devenir de encuentro, también nos pasan todo el tiempo este tipo de situaciones de muchas personas que nos pasó, por ejemplo, cuando fue el año de Belgrano, que muchas profes de historia o de ciencias sociales nos decían, bueno, pero ¿cómo lo podemos abordar de una perspectiva de género? ¿Sí? Y se hizo un programa sobre Catalina, la mujer de la bandera, que no es tan fácil sostener 4 capítulos sobre una persona de la historia que básicamente se caracteriza por justamente ser una mujer de la que nadie quería hablar, no hay muchas fuentes para contar quién fue. Sí, o sea, por lo tanto, ese capítulo es sobre Catalina, la mujer de la bandera, y sobre las dificultades historiográficas a la hora de revisar el pasado con perspectiva de género, ¿no? O sea, combina como las dos cosas, tiene como esa doble dimensión. Entonces, les traía estos ejemplos porque me parece que, digamos, en todo el proceso de producción del canal, está lo educativo como motor, está lo educativo como preocupación, está lo educativo como riqueza, y también porque de alguna manera
los canales existen para que ese profe, esa maestra, ese maestro y esos estudiantes encuentren en las producciones audiovisuales, además de un disfrute y la posibilidad de un entretenimiento, también herramientas audiovisuales para facilitar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que bueno, hasta acá llegué, si les parece, y si se abre una conversación tal vez mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y un gusto participar de este encuentro. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Acá me avisó Ale que se le interrumpió el internet, está intentando reconectar, ya nos había adelantado que podía tener alguna dificultad con eso. Así que bueno, vamos a abrir ahora entonces el espacio de preguntas. No sé si alguien ahí en el chat, yo ya adelanté, si querían hacer alguna pregunta, comentario, alguien de los aquí presentes. Si no, puedo hacer una pregunta yo. Bueno, a ver, acá Silvana dice, muy interesante cómo se cruza la militancia con la elaboración de los contenidos. A ver, a mí, nada, a ver, me parece fascinante la cuestión de las políticas educativas y de cómo, y de su complejidad y de la cantidad de actores que intervienen en la implementación y en esta cuestión de la trayectoria de las políticas y cómo las políticas se van reflejando en leyes, en canales educativos, en resoluciones, y cómo se van resignificando esas políticas a lo largo de su trayectoria con la participación de diferentes actores, y cómo inclusive en esa trayectoria de la política también participa, por ejemplo, un realizador audiovisual, puede participar el colectivo feminista, puede participar el colectivo docente, bueno, en fin. Y me había quedado con ganas de profundizar un poco en esta cuestión de cómo hay ciertas similitudes y disputas entre los discursos de la educación sexual integral y la educación emocional, ¿no? Me quedé con eso ahí, con ganas de profundizar. No sé si querían agregar algo más, porque quedó ahí planteado, pero no hubo profundización. Así que bueno, mi pregunta va por ese lado. Bueno, si quieren empiezo, y Lucía, vamos entrando en una charla. Antes de esa charla, cuando estaba armando lo del encuentro de hoy, algo que pensaba, y que después de escucharla a la compañera de encuentro, se me hacía muy potente, es cómo la política educativa de Canal Encuentro, enmarcándola como política educativa, es un claro ejemplo que muestra que hay otras políticas educativas con perspectiva de género. Y que ahí hay algo de la ESI y de esa trama de ampliación de derechos que está entrando en diálogo, y que no es solo la ESI, es la política de género. Ahora podríamos decir que es la política de género con más mayúsculas, o por su tradición, su historia y demás, pero me parece que es súper interesante cuando empezamos a ver cómo todas las políticas educativas se entraman con género. Volviendo ahí, a la... Perdón, ahí agrego una cosita, ¿no? Sí. El tema de cómo se está implementando la ley Micaela, que tiene que ver con formar a quienes trabajamos en el Estado, porque yo también trabajo en el Estado, a quienes trabajamos en el Estado en esta perspectiva de género, también hace que la perspectiva vaya permeando en las políticas en todos los ministerios, exacto, en todos los poderes, ¿no? O esa es la aspiración, ¿no? Me parece que ahí también... Al menos ese debería ser el resultado. Claro, pero digo, ahí también hay, digamos, una entrada de la perspectiva de género por ese lado, ¿no? Exacto. Volviendo al punto de la ESI y la educación emocional, en el trabajo de campo, lo que empezamos a notar, la ESI tiene una serie, o sea, el Programa Nacional construyó distintos dispositivos para enseñar qué es la ESI, ¿no? Tiene un dispositivo que se llama Puertas de Entrada, que es para pensar la transversalización de la ESI, es decir, nos da constructos, herramientas para que lo veamos y podamos pensar, bueno, en mi institución, ¿por dónde entra la ESI? Bueno, ese es el concepto de puertas de entrada. Otro constructo que formuló el Programa Nacional fue decir, la ESI tiene ejes, ¿no? Y son 5 sus ejes. Dentro de sus 5 ejes está lo afectivo,
¿no? Cuando la ESI se plantea lo afectivo, o al menos desde el programa, desde ese diálogo con los movimientos feministas, están pensando lo afectivo en el marco de la ESI, lo que están pensando es en poder problematizar la experiencia emocional de los sujetos, discutir que no solo somos una mente, sino que también somos un cuerpo que siente, y que esa construcción de lo que sentimos también es social, cultural e histórica, ¿no? Entonces, cuando la ESI se mete con los sentimientos y los afectos, primero que parte de una noción muy diferente, que es entender esas emociones como una experiencia individual, pero profundamente social. Como es profundamente social, está atravesada por las relaciones de poder. Por ende, hay desigualdades, ¿no? Y podemos pensar el hecho de ir a comprar preservativos. ¿Qué le pasa a un varón cuando va a comprar preservativos y qué le pasa a una chica cuando va a comprar preservativos? Es la misma acción y probablemente sientan cosas muy diferentes. Y ese sentir es un sentir social. Y entonces lo que hace la ESI es problematizar en pos de dar cuenta de esas desigualdades, ofrecer experiencias más amables con los sentimientos, dar lugar a esos sentimientos, pero nunca en reconocer esa dimensión afectiva está puesta la gestión, la regulación o el control de esos sentimientos, sino que son otros verbos, la exploración, la problematización, la historización de esos sentimientos en pos de acompañar ciudadanías más plenas, que se encuentren consigo misma en el ejercicio de sus derechos mejor, en un horizonte de ampliación de la justicia de género, no sentir vergüenza si hay que comprar un preservativo, no sos una puta por hacerlo. Digamos, ese es el meollo de traer los afectos en el marco de la ESI. En la educación emocional, y esto Lucía seguro puede dar muchas más pistas, las emociones están pensadas como un ejercicio del control y de la gestión, ¿no? Y lo importante es ponerle nombre, y ese nombre la encapsula y poder gestionarla. Y por lo general la gestión se la entiende como una gestión 1, 2, 3, le digo yo, ¿no? La reconozco, la identifico, la elimino. Si estoy enojada, reconozco mi enojo y lo trato de eliminar, ¿no? Ese es como el modo de las versiones hegemónicas de la educación emocional, porque también hay muchas versiones, y esto creo que está ahí dando muchas pistas, Lucía, de que dentro del concepto de educación emocional nos vamos a encontrar con muchas miradas, pero en las miradas más vinculadas a lo hegemónico, en realidad es educar las emociones para adaptarse al patriarcado, al colonialismo y al capitalismo, ¿no? Es eso, mientras que la ESI va en la dirección opuesta. Y lo que sí notamos es cómo la educación emocional viene a disputar a la ESI esa cuestión, ¿no? Entonces, se presenta como una herramienta más ágil, con más eficacia, que mejora la calidad, que se enseña mejor, y se disputan sentidos en torno a la educación sexual integral, en ese eje en particular. Sí, ahí agrego a lo que decía Jess, tal vez dos cositas. Uno, que efectivamente las perspectivas que podríamos nombrar como hegemónicas, porque también cuando uno intenta rastrear, que tal vez, digo, aquí hay maestrando, puede ser vamos tirando temas, es un taller de tesis, ¿no? También. Vamos tirando temas de tesis y como si uno... Una vez un estudiante me dijo que lo que hacía era, ¿vieron cuando uno pasa por las paradas del colectivo y están esos papelitos que vas sacando para, no sé, clases de apoyo particular? Bueno, iba anotando los temas de tesis que nunca, que les gustaría y que nunca haría, y los iba dejando en la facultad para que alguno lo agarraba y se llevaba el papelito. Bueno, digo, hay algo del trabajo de también reconstruir la complejidad de este campo, porque cuando se lo nombra como homogéneo, como una sola cosa, justamente el problema es que nos queda por debajo del radar
todas las modulaciones que esta perspectiva que podríamos aquí nombrar como hegemónica, ¿no?, de la educación emocional, tiene a nivel territorial y a nivel también de su presencia epocal. Decía antes, digo, esto por supuesto resuena en las escuelas, pero no lo encontramos solo allí, no es un problema escolar la educación emocional, hay educación emocional como una perspectiva, podríamos decir, civilizatoria epocal, ¿no? Una manera de pensar la construcción del sujeto, que por más que aparezca como novedoso, digo, también nos lleva digo, en este sentido, los temas de tesis, ¿no?, como una historia de más larga duración, de cómo el propio modo de dominación capitalista va conformando, ¿no?, su sujeto y las disputas en torno a esto. Digo, ya desde el campo psicoanalítico esto aparecía también largamente discutido, ¿no? Quien persiga, diría Lacan, diría Freud, el principio del placer, se encuentra ahí con una empresa inútil, que lejos de esto produce cada vez más angustias. Digo, hay trabajos de los feminismos que Jessica seguro domina más que yo, de la cuestión de cómo aparece esta pretensión de la angustia como algo que podríamos dominar, que podríamos conocer, o sobre lo cual podríamos hacer algo racionalmente si lo propusiéramos, ¿no? El problema en todo caso es encontrar esos mecanismos, esos instrumentos para dejar de sufrir, ¿no? Digo, como si el problema fuera un tema de autorregulación. Entonces digo, como tema de tesis y como agenda tal vez del campo, poder armar documentar esa larga duración de estas perspectivas que hoy aparecen bajo los ropajes de la educación emocional, digo, pero que en otro tiempo también tienen que ver con reformulaciones del propio campo de la psicología, del propio campo de la teoría social, digo, y que en todo caso se reactualizan. Tal vez tenemos más armado el mapa crítico, no sé si tanto esa heterogeneidad de estas voces. Por otra parte, digo, efectivamente, como decía Jessica, la ESI parte de una perspectiva de derechos que no está nombrada, ni enunciada, ni activada desde ningún campo de militancias vinculados con el derecho a la educación y con los derechos sociales y políticos más amplios, sino que más bien los actores, digo, ahí hay, digo, Jessica nombraba antes, bueno, los actores detrás de la sanción de ciertas leyes, del resguardo de los presupuestos para programas y políticas, digo, no es ese mapa de actores el que aparece cuando uno documenta quienes insisten, ¿no?, en la importancia de la educación emocional en las distintas provincias. E incluso a nivel nacional. La propia Fundación de Educación Emocional fue creada hace poco, 2012, ¿sí? Tiene una década, digamos, por nombrar la fundación tal vez que más importante de Argentina, pero no es la única, ni mucho menos. Hay un tema, me parece a mí también interesante para pensar, de por qué prende tanto, podríamos decir, esto de la educación emocional, es que justamente arma una entrada hacia el trabajo con los afectos que no se mete con lo conflictivo y ese objeto de disputa de la ESI. Digamos, en términos de poder pensar, ¿no?, la educación de las infancias en clave de derecho y demás, digo, es mucho más, y todas estas discusiones de los ejes, de las líneas, del Programa Nacional de Educación Sexual, decía Cecilia, ¿no?, de bueno, cómo eso entra también como perspectiva en la producción de contenidos audiovisuales. Bueno, esa discusión política, esa discusión pedagógica, se desplaza hacia lugares que parecerían más amables o no tan de confrontación entre las familias, las escuelas, digo, ya un territorio de por sí complejo y con pandemia de medio mucho más, digo, pero la educación emocional elude justamente esas disputas. Lo que no significa necesariamente que los docentes que la llevan adelante no participen también de espacios de formación vinculados con la ESI como perspectiva. Yo ahí creo que hay algo a mirar, de los buenos y los malos, digo, una cuestión un poco dicotómica o esencializadora, que también, haciendo justicia a las perspectivas feministas a las que adherimos y con las cuales forman parte de nuestro cotidiano, tampoco querría esencializar a quienes llevan adelante esto y poder pensar un poco más complejamente. Estoy pensando aquí en una escala territorial, ¿sí? No estoy pensando en las fundaciones, no estoy pensando en esa escala tal vez como más amplia. Al mismo tiempo, digo, también hay algo
digo, no solo por aquí, digo, pero son perspectivas que casi pueden prescindir de cualquier discusión por el presupuesto, basta la voluntad, las ganas y demás, digo, no, por el momento, y de todos modos igual hay una asignación de recursos y de formación de equipos técnicos que va creciendo en algunas jurisdicciones, no solo en las que tienen leyes propias, distintas provincias fueron sacando algunos documentos curriculares que guían, así como están los documentos de la ESI, empiezan a aparecer también algunos documentos que guían, bueno, cómo trabajar la educación emocional, y también van definiendo sus propias prioridades pedagógicas, que ahí, digo, puede ser un ejercicio interesante a mirar. Pero bueno, me callo porque hay colegas que están levantando la mano y la podemos seguir. Bueno, muchas gracias por ir ampliando estos sentidos sobre la pregunta que había hecho. Estela, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Adelante. Sí. Con respecto a las leyes que hablabas de las provincias estas que tienen ley particular, si has hecho algún análisis, digamos, pensando en las provincias, pensando en el tipo de enfoque, digamos, esta normativa da cuenta de un determinado enfoque, un enfoque más moralista, si se quiere, pensando en esta cuestión de la ligándolo también, pensándolo en clave también de la ESI, y de un montón de, aparte de leyes que de repente muchas provincias resisten y hasta se demoran en aprobarlas, esta creación o esta formulación en estas provincias, yo desconozco, quería como si podrías agregar algo más que cuáles fueron los motivos, si se quiere, los actores involucrados, para contextualizarlo más, para saber un poco más, eso quería saber. Y otra cosa, respecto al canal Encuentro, me encantó todo lo que transmitiste y contaste, conocía de esto, y lo que sí noté en muchas, digamos, yo trabajo en el nivel inicial y trabajo en la universidad, y vi que, por ejemplo, hay algunas estudiantes que están preocupadas por la cuestión que sucedió con el tema de lo que se enseñó o no en pandemia. Hay algunas alumnas que están trabajando esas temáticas, y yo lo que marcaba, le marcaba o trataba de ampliar la mirada en las estudiantes, que por ahí hasta se habían empezado han hecho esa encuesta y todo, que no se valorizó la cuestión del canal Encuentro, y de la cuestión también de la radio nacional en pandemia, que yo en realidad, estando acá en casa, trataba de aprovechar, y todo lo que venía del nivel inicial lo tomaba, y trataba de, digamos, como que no hubo un aprovechamiento, digamos, de toda esta producción y toda esta, digamos, todo lo que teníamos a disponibilidad. ¿Se quiere? ¿Qué pasó ahí, digamos? O no sé, me quedé pensando en esto. A raíz de, más allá de que lo que más me preocupaba era que los sectores rurales donde tenían que ir, digamos, por ahí no, porque no tienen conectividad, no tienen la tele, pero está la radio. Entonces, ¿por qué no la radio? Y por ahí largar un cuadernillo, que largaban el cuadernillo, y a ver, que los padres se pongan a resolver el cuadernillo. Era todo muy loco esto, y como que no se aprovechó o se tomó esta cuestión. ¿Qué es lo que sucedió? Pensando así, no es que me lo tenés que responder, sino que qué es lo que pasa. A mí me parece muy interesante que lo planteas, que el tema de considerar que los contenidos y todas las propuestas salen de las escuelas, de las necesidades de la escuela. Esto es valioso, pero ¿qué sucede con los docentes que de repente, si no lo bajan, o, digamos, si no lo dice la directora, estas cuestiones, como que a veces se aprovechan estos lugares, estos espacios, en el caso de este canal, el canal o la radio nacional? Fundamentalmente fue en pandemia que como que se me cruzaron estas ideas, pero bueno, nada, no sé si una pregunta o que por ahí que ustedes lo piensan o no lo han pensado, eso, bueno. No, ahí capaz te respondo más como profesora, como docente. Sí, me parece como que de donde quieras, sí. Mi sensación es que las producciones del canal tienen sentido cuando ayudan en tanto mediadoras de la relación docente-alumno. No es, digamos, ni educación a distancia, digamos, es algo que participa de ese vínculo. Entonces, en ese sentido, las producciones del canal me parece que se vieron tan sacudidas como el resto del sistema educativo con la pandemia,
O sea, sí nosotros pusimos a disposición un montón de contenido. Mira, sí hizo una evaluación de esto parcial, pero que la hizo en su momento Gabriela Dicker cuando tenía en la gestión de Trota el cargo de responsable, no me acuerdo cómo es el área en el Ministerio de Educación, pero ella sí hacía un seguimiento y hizo un material que se presentó en el Consejo Directivo sobre los resultados de Seguimos Educando. Lo que más aparecía ahí, te lo digo así, te lo digo sintéticamente, era, lo conocen, sí, lo utilizan poco. Esa era como la, digamos, entonces ahí me parece que en todo caso es bien un análisis más pedagógico en el sentido de lo valoran también mucho. Ahora, no sé, ningún material audiovisual, por más bueno que sea, pudo de ninguna manera reemplazar lo que significa el vínculo pedagógico. No sé, es un tema también para pensar, tampoco lo tengo resuelto. Sí está este estudio que hizo Dicker en su momento, que capaz puede ser interesante para vos para leerlo y demás, con muchas entrevistas en todo el territorio nacional. No sé, Florencia, si Sí, me sí. meto o si juntamos... Sí, iba a preguntar si querían agregar algo vos o Jessica. No, lo que decía Estela de los proyectos de las provincias, a ver, Ana Abramovsky publicó en 2017 Legislar los afectos, es tal vez un primer capítulo que analizó en ese momento lo que era el proyecto que presentó la Fundación Educación Emocional a nivel nacional para que la educación emocional fuera una ley. Digo, ahí, si te tuviera que decir, empezá a leer por algún lado, si quisieras alguna pista, ese puede ser un capítulo interesante. ¿Por qué? Porque ese proyecto que presenta la Fundación luego espeja en las versiones provinciales que esa misma Fundación movilizó y que a su vez distintas fuerzas políticas presentaron a nivel nacional y a nivel jurisdiccional. Es decir, prácticamente todo el arco político tiene algún proyecto con estado parlamentario o en las legislaturas provinciales o en el Congreso Nacional vinculado con la inclusión de la educación emocional, ¿sí? No es que solo por supuesto hay análisis muchos más finos que podemos hacer, pero el mapa es bastante heterogéneo. Y esas versiones provinciales que se aprobaron son casi fotocopias unas de las otras, podríamos decir, entre sí, y en relación a ese proyecto de la Fundación Educación Emocional. Son leyes muy cortas, o sea, son proyectos que tienen muy pocos artículos, con simplemente una enunciación de un diagnóstico de la educación o la escuela se ha olvidado de formar las emociones, necesitamos educación emocional, apruébese la incorporación de la educación emocional con estos pilares que yo nombraba al principio, la autorregulación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estos proyectos de ley, después sí lo que se configuró en cada una de esas jurisdicciones son espacios en las burocracias provinciales de las áreas de educación. En algunos casos son las áreas de formación docente las que se vincularon o las que armaron como parte de sus líneas de política la formación en educación emocional. En otros casos son espacios que tienen más que ver con podríamos decir, las políticas socioeducativas, ¿sí? Se aloja como más allí, por ejemplo, ¿sí? Pero no es que los proyectos en sí son extensos, ni si vos agarras el proyecto, o mismo el debate parlamentario de lo que fue la ley ESI, no hay analogía posible con lo que es en tanto documento, por ejemplo, el de educación emocional, ¿sí? Lo cual deja el mundo y sus circunstancias a disposición para traducir eso como, digamos, cada provincia entienda mejor. Caso de Corrientes, por ejemplo, sobre esa ley saca sí un documento bastante largo y moviliza muchos dispositivos de formación de sus equipos docentes y demás, y especifica, Córdoba, pese a no tener ley, Córdoba también tiene una serie de documentos que curricularmente lo que hace es traducir esos pilares de la educación emocional para cada nivel. Esto es otra entrada heterogénea para pensar la educación emocional. No es la misma, si bien tiene elementos comunes, no es la misma para todos los niveles educativos, ¿sí? Hay algunos elementos que, esta cuestión que decía Jess, del eje de afectividad, por ejemplo, está mucho más fuerte en las traducciones o modulaciones que hace hacia el nivel inicial, la cuestión de habitar la escuela, la convivencia, el llamado, no sé, lucha contra el bullying y demás, se asocia más al nivel secundario, y la cuestión de incluso la educación emocional como
forma de prevención de los consumos problemáticos de sustancias y del suicidio y demás. Digo, se mete con cuestiones también que ya rozan la salud, el campo de la salud y la salud mental, que eso también es un borde muy complicado, que en algunas provincias hay, a través de los colegios o de los ámbitos vinculados con profesionales de la salud, hay como un activismo más fuerte de resistencia a la inclusión de, podríamos decir, profesionales vinculados con esta perspectiva, pero en la toma de decisiones del campo de la salud y de la salud mental. Hay municipios que han reemplazado sus equipos con graduados de distintas especializaciones vinculadas con esto, y la salud mental o la atención de la salud mental en ese territorio es a través de conversaciones de tipo coaching y demás. Bueno, muy, muy amplio. Digo, para pensar esas modulaciones, digo, el proyecto no te va a decir mucho. Ahí me parece que sí, la mirada territorial de cómo esta política se articula con las capacidades estatales, con los actores que se involucran en cada una de estas áreas y niveles, ofrece una geografía con más accidentes. Bueno, muchas gracias. Nico, vos que habías levantado la mano, ¿querías agregar algo cortito? Que ya estamos medio complicados ahí con el tiempo. Bueno, va cortito. Aunque no, nos podríamos quedar hasta mañana, ¿no? Pero bueno. Sí, tremendo, re interesante. Me quedaba resonando en esta idea de ciclo de las políticas, o justo Cecilia incluso habló de los cuadernos para el aula de los NAP, y pensaba eso, como en la puesta en acto de los tres espacios, como en las aulas, y cómo llegar a las aulas, ¿no? En algún sentido. En esto también que traía Cecilia bueno, requiere la mediación, pero también en cuanto a la demanda de ciertos docentes, por ejemplo, ya sea por la formación docente, los materiales, como pienso en la educación emocional, con propuestas para el aula muy recetas, muy concretas, y que le solucionan las cosas. La ESI, que entiendo que en algún momento también fue cada vez con más propuestas más, como no vaciarse, pero tampoco quedar siendo poco clara, como para que los docentes se puedan apropiar más. Siento que en general Samba, cómo entró a las aulas, después habría que ver la forma en que se trabajó según los docentes, pero el entró. No, y pensaba justo en esa característica, cuánto se va midiendo desde cada política en esas disputas, en esas tensiones, como esa elaboración de materiales, esa tensión entre... bueno, incluso en Samba pensaba esto de los ritmos, del me aburro, de todo eso, de tener una estética bien que convoque, y como ahí que uno va negociando entre cómo llegar a las aulas, ¿no? Pero no renunciar a la ética y a los principios de uno y el enfoque. No sé si tienen de esas discusiones, o no sé si nos queda para otra mesa después. Yo lo único que puedo decir es que en todas las investigaciones que leo, sobre todo entre Samba hay sí muchas de pedagogía, en general le critican a los docentes, que los docentes creen que poniendo un documental de Samba se va a enseñar historia. Yo lo que pasa es que fui muchos años docente de escuela secundaria, y a mí me parecía re bien que me ayuden cuando trabajaba de eso. Si me daban un material para enseñar algo, a mí me parecía bien, porque realmente me costaba mucho a veces enseñar. Entonces yo ahí sería más piadosa con los docentes. Si un material de Canal Encuentro, en el que el Estado invirtió un montón de millones de pesos, y hay un montón de personas trabajando, lo ayuda a enseñar mejor, no sería tan crítica con el docente. Si lo pone porque un día está cansado y pone play, bueno, después se puede problematizar, pero no sería tan dura con los docentes en ese sentido, digamos. Sí me parece que un tema para trabajar, que nosotros tratamos de pensarlo, es cómo hacer para que, además desde el contenido, se lean desde lo propio que tiene la representación, la imagen, el uso de archivos, que son otras dimensiones interesantes para abordar y leer esos materiales, que, digamos, que permiten enseñar otras cosas, digamos. Pero a mí, si nuestros materiales le ayudan al docente, le dan una narrativa, yo estoy feliz. Creo que es muy difícil de ser docente, sobre todo en secundaria, y todo lo que los ayude a los docentes, yo trabajo para eso.
sobre todo para los docentes, que sé que están 20 años en la escuela, los pibes terminan y se hacen su vida. Yo pienso en los docentes, en cómo ayudarlos, cómo hacerle más llevadera la tarea de la enseñanza. Bueno, muchas gracias. Cecilia, ¿querés contar, ya que estamos en vísperas del 8M, ¿querés contar qué tienen preparado para el 8M desde el canal Encuentro, los estrenos que hay la semana próxima? ¿Querés contar ya que estamos? Sí, primero cuento los estrenos puntuales y después les digo que si ustedes visitan la página de Encuentro, el canal de YouTube de Encuentro, o Contar, que es nuestra plataforma, están organizados, de hecho, en una solapa que tiene que ver con temas de género, de ESI. Nosotros, esta semana y la que viene, tenemos 3 estrenos. Una serie que se llama Las Tareas, que son las tareas del cuidado, son 8 capítulos. Su horario central es los lunes a las 22, después se repite en distintos horarios. Los miércoles, un programa que se llama Televisión contra las Violencias. Y los jueves, hoy, a las 21:30, se estrena una serie que se llama Camioneras. Buenísima. El 8M, justo ese día, estrenamos una serie que se llama Mujeres de mi Patria, que es sobre las delegadas censistas de Eva Perón, que llevaron adelante la posibilidad de que las mujeres voten, con una investigación de Julia Rosenberg y la actuación de Lorena Vega. Ese es el estreno del 8, más todos los capítulos de esta serie. Y para temas de ESI, de género y disidencia, yo creo que el canal tiene miles de cosas. O sea, buenísimas, de todo tipo, de diferentes enfoques, así que, y por supuesto, quedo disponible, después le piden acá a Florencia mi mail, para cualquier consulta. Si los docentes nos escriben, le mandamos los links, le mandamos las guías para lo que necesiten. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Lucía, Jessica, Cecilia, por venir, y a todos los y las que están acá en esta mesa. Vuelvo a decir, nos quedaríamos hablando hasta mañana, pero bueno, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, hermoso encuentro. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Muchas Chao. gracias.